no mires hacia arriba, podría verte. El hecho de que los planetas técnicamente no giran alrededor del Sol, es una verdad desconocida para muchos, giramos alrededor del baricentro, compruébalo. A día de hoy, todavía puedo ver libros de texto de las escuelas, que dicen lo contrario, pero ahora ya lo sabes. Y nunca podrás desconocerlo. La gente tiene la costumbre de perseguir algún tipo de verdad. El anhelo, la sed de saberlo todo vale la intriga. La verdad sobre el principio del universo, la verdad sobre eso que llamamos conciencia, la verdad sobre la muerte, y lo que hay más allá. La lista sigue y sigue, y es evidente tanto en la historia, como en las páginas de la ficción. Y todos la perseguimos. La búsqueda de la verdad, como tan dramáticamente decimos, es algo fuertemente imbricado en nuestra propia humanidad, conocer, discernir, explicar el universo que le rodea. Porque solo con el conocimiento se sobrevive, y solo con el conocimiento se conquista. Para él, lo desconocido representa la amenaza definitiva. Lo desconocido es el enemigo. Y por muy imperfecta que sea, la humanidad tiene razón en eso. Lo desconocido inspira miedo, por lo que oculta tras su velo, sobre lo que acecha fuera de la vista. Quizás sea mejor así, que no sepamos, que no seamos testigos. Porque una vez que lo haces, ya no puedes dejar de verlos. Hace 7 años, yo era lo que se llama un operador de sistemas de seguridad, en uno de los edificios más altos de mi ciudad. No era un trabajo que prometiera mucho crecimiento profesional, pero pagaba las facturas. Era un puesto para 2 personas, dividido en turno de día y turno de noche. Todo lo que había que hacer, era supervisar los circuitos cerrados de videograbación, la climatización, la detección y alarma de incendios, los ascensores, el suministro de agua, básicamente todo lo que mantiene un edificio vivo y funcional. Todo era color de rosa. En los días normales, nos preocupamos de las cosas más mundanas, informes de mantenimiento, actualización de permisos, las plagas domésticas, pero en los días emocionantes, nos enfrentamos a un ascensor fuera de control, fugas en las tuberías de agua, alarmas contra incendios, o un robo a plena luz del día. Todo había terminado, cuando me presenté a trabajar. Era el turno de noche, y nos quedaba revisar las imágenes de las videograbaciones, para elaborar un informe de incidentes, para la alta dirección, como era el protocolo. Kurt y yo nos dividimos la tarea, él revisó las cámaras del interior de la cafetería asaltada, y yo las de las mesas al aire libre. Con mórbida curiosidad, vi los ángulos de las cámaras, buscando algo que las fuerzas del orden no hubieran visto. ¿Cómo lo habían ejecutado? ¿Quién les dijo, de ese cambio de turno de 2 minutos, durante la cual los guardias apostados, cambiaban, ya que siempre era una hora aleatoria, conocida solo por unos pocos elegidos, fueron capaces de entrar sin inmutarse, extraer el dinero, y escapar? Me daba vueltas la cabeza, mientras revisaba las señales de entrada y salida, en busca de algo raro. Entonces, en la periferia, la vi. Estaba sentada, en el borde del patio de butacas. Algo no encajaba, no sabría decir qué, pero había algo que me atraía hacia ella, o eso. Iba vestida de negro, con el pelo ondulado en cascada a media espalda. Era verano, las 11 de la mañana, según la hora del videoclip, y me molestó verla vestida de invierno, con guantes y abrigo de piel. ¿Una celebridad que se esconde de las cámaras? Seguro que no. Quiero decir que, al menos, su ropa merece atención. Miré por encima de la pantalla de Kurt, e intenté ver a la mujer de negro, a través de los paneles de cristal de la cafetería. Apenas podía verla en una esquina, una figura oscura a plena luz del día, aparentemente intentando fundirse en las sombras. ¿Ves algo interesante?, preguntó Kurt, mientras seguía mi línea de visión, directo a la extraña mujer de negro. ¿La ves?, dije, asintiendo hacia el borde de la pantalla. Hay algo raro. Me estás tomando el pelo, respondió, parpadeando varias veces. Y luego dijo, maldición. ¿Te has dado cuenta? Qué raro, ¿no? Es una hermosa mujer. Esta vez has encontrado una joya, Nate, exclamó con una voz llena de alegría infantil. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No, respondí, inseguro, mientras escudriñaba la pantalla, en busca de la hermosa mujer. No veía nada. Mis ojos parecían estar atraídos por la solitaria figura de negro, en la misma esquina de la pantalla. Pero entonces Kurt empezó a hacer zoom, en ese mismo punto. Él y yo estábamos viendo 2 cosas muy diferentes. Solo un poco más, murmuró. Y entonces, me di cuenta de lo que no encajaba. Por mucho que hiciera zoom, no se veía la cara de la figura. Me sentí mal, como si me hubiera tropezado en medio de algo, que no debería haber presenciado. Tragué saliva, mientras un escalofrío incómodo me recorría la piel. Todo lo que podía ver, era la pálida piel de porcelana, que se extendía por sus clavículas, y un teléfono móvil en su enguantada mano derecha. Eché un vistazo a las diferentes cámaras de la cafetería, que eran 4 en total.
Una de ellas no la enfocaba en absoluto, dos tenían la vista de su rostro oscurecida, siempre oscurecida por algo, independientemente de cómo la enfocara o ampliara. La curiosidad morbosa que tenía, se vio de repente teñida por un trasfondo de ansiedad, miedo. No era que no pudiera ponerle cara a la figura de negro, o que Kurt estuviera viendo algo totalmente distinto. Era porque nadie parecía verla, y mucho menos interactuar con ella. Los camareros pasaban por delante de su mesa, y nadie pestañeaba en su dirección. Solo yo puedo verla, a eso. Me palpitaban las sienes, cuando me acerqué a la cuarta cámara, mi cámara original, situada a 1 metro de ella, por detrás del hombro derecho. Era la imagen más clara de ella, algo que Kurt también vio, cuando prácticamente se abalanzó contra mí, para llegar a mis controles. Estiré un brazo para detenerlo, para alejarlo de lo que fuera aquella cosa. Sentía pánico, aunque no sabía por qué. Algo en todo aquello me incomodaba, por no decir otra cosa, y no podía explicarlo. Y entonces ocurrieron varias cosas a la vez. Exactamente a las 11:23 de la mañana, según la hora indicada en la grabación, la furgoneta oscura salió de la acera de enfrente. 4 hombres salieron del vehículo, armados con escopetas recortadas. Uno de ellos disparó al aire, lo que provocó que las personas que se encontraban en el lugar saltaran, y se agacharan para ponerse a cubierto. Los atracadores cruzaron la calle, y empezaron a blandir sus armas amenazadoramente, provocando que los comensales se deshicieran en gritos incoherentes de pánico. Pronto, casi todo el mundo estaba de pie, sudando profusamente con las manos en alto, o agazapado bajo las mesas, mientras los atracadores les despojaban de sus objetos de valor. De nuevo, salvo una. Ni siquiera los ladrones pudieron verla. Permaneció inmóvil, mientras encendía despreocupadamente su teléfono, y marcaba algo. ¿911? No sabría decirlo. Kurt se soltó de mi agarre, aparentemente desinteresado por lo que ocurría en el clip, por muy inusual que fuera. Sus dedos encontraron el botón de desplazamiento, y se acercó con avidez a la figura de negro. Fue entonces cuando vi la pantalla de su teléfono plegable. Después de todo, no había llamado al 911. Era un mensaje de texto. Decía, ¿me ves? Y lo acababa de recibir en mi móvil. La vista me daba vueltas, y estiré un brazo para apoyarme. ¿Qué pasa? Fue el grito de sorpresa de Kurt, cuando mis dedos se clavaron en su hombro. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás bien? Intenté hablar, pero solo salía bilis y agua de mi boca. Vomité por todo el suelo, mientras Kurt intentaba ayudarme a sentarme en una silla. En algún lugar de mi periferia, Kurt llamó por radio a la enfermera de emergencias del edificio. Tenía la garganta seca, y me palpitaban las sienes, pero no podía apartar los ojos de ella. Las imágenes se estaban reproduciendo a la inversa. Los camareros caminaban hacia atrás, la gente se llevaba la comida sin masticar de la boca al plato, y la mujer de negro estaba, de nuevo, enviando mensajes de texto despreocupadamente, de forma normal. Me puse cada vez más enfermo, mientras cubos de sudor frío me recorrían la espalda. Kurt había ido a buscar a la enfermera, porque estaba fuera del alcance de la radio de la base. Estábamos solos ella y yo, solos. Mi teléfono, que dejé caer al suelo, me alertó de otro mensaje. Y fue la cosa más tonta que he hecho nunca, levantarlo, y leer el mensaje. ¿Me ves? A través del asco y la bilis de mi boca, gorgoteé un no, en voz baja. Estaba temblando, temblores sacudían mi cuerpo arriba y abajo. No tenía nada que ver con la temperatura del interior de la sala de control. Me castañeteaban los dientes, mientras miraba el mensaje en mi pantalla. Me lo habían enviado, hace 12 horas. Esta mañana, durante el robo. Conseguí ahogar un grito, mientras intentaba comprender, sin éxito, lo que estaba ocurriendo. Esa espalda, su espalda, era todo lo que podía ver, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Todo era tan antinatural, incorrecto. Me mareaba cada vez más. Estaba sufriendo un ataque de pánico. Un repentino portazo me devolvió momentáneamente a la conciencia. Kurt y la enfermera intentaban atravesar las puertas cerradas magnéticamente, pero sus tarjetas de acceso no funcionaban. Con un esfuerzo, innecesariamente enorme, llegué a la puerta, e intenté desbloquearla manualmente desde mi lado. Pero no funcionó. Por supuesto, no funcionó. ¿Qué esperaba? Nada de esto era natural. Nada de todo aquello era normal. Me arrastré de vuelta a mi silla, frente a los monitores, y al igual que la aguja de una brújula giraría hacia el norte, mi mirada se posó con naturalidad en la figura de negro. Era ella. Esto era obra suya. ¿Quién es usted? Pregunté a la pantalla. ¿Qué quieres? Según las imágenes, los ladrones habían vuelto a su furgoneta, más allá de la acera. El robo ni siquiera había empezado. Se limitaba a tamborilear rítmicamente con los dedos, sobre la mesa que tenía delante, como si esperara algo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres de mí? Kurt,
la enfermera y varios técnicos se ocupaban de la puerta. De vez en cuando, oía portazos contra el revestimiento, pero no podía apartar los ojos de ella. Necesitaba saberlo. Y entonces, alrededor de las 10:30 de la mañana, la figura empezó a levantarse. Mantuve los ojos pegados a la pantalla. Gran error. Se volvió hacia la cámara, pero no normalmente, no como lo haría un humano normal. Las cámaras estaban colocadas sobre su hombro derecho, pero ella giró el cuello desde la izquierda, con un movimiento tan rápido, como el de una serpiente al atacar a su presa. En una fracción de segundo, su cara estaba contra la cámara. Me desmayé, justo antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que mis ojos habían visto. Quizá por suerte, porque no estoy seguro de haber visto lo que vi. Después de recuperarme, fui a la cafetería. ¿Te gusta lo gótico o algo así?, me preguntó la camarera, disgustada mientras limpiaba el mostrador. No, solo quería saber si habías visto a alguien vestido de negro merodeando por el local, respondí, asustado de que me negaran la pregunta, y asustado de que me la confirmaran. Entonces, ¿para qué son todas esas cámaras que tienen por todo el edificio? Hay cámaras por todo el edificio, pero no pude ver su cara desde ninguna de ellas. Era mi primer día de vuelta, tras una semana de baja por enfermedad, impuesta por la empresa. Mi primer acto fue llegar temprano, y preguntar por los alrededores, especialmente por la cafetería, donde tuvo lugar el robo. Era como ese impulso insistente, e irresistible de pasar la lengua, por algún diente enfermo. Por mucho que te duela, sientes que tienes que seguir adelante. Lo que vi, me aterrorizó. Todavía me entran sudores fríos, cada vez que alguien me envía un mensaje. Tenía que llegar al fondo del asunto. ¿Cómo? No lo sabía. ¿Por qué? Tampoco lo sabía. Pero tenía que hacerlo. Así que revisé el resto de las grabaciones. Casi caigo de rodillas, cuando empezó a aparecer en ellas. En todas. No importaba la fecha, la hora o el lugar. 26 de noviembre de 2010. Una cámara montada en la azotea, con vistas al césped, mantenido por la administración del edificio. Una figura vestida de negro acechaba en un rincón, inmóvil, de espaldas a la cámara. Me desplacé por los registros anteriores, y al azar, hice clic en un archivo de vídeo. 31 de octubre de 2008. Una cámara con vistas a los salones de la planta baja. Era la fiesta anual del edificio. Era casi fácil no verla entre la multitud. Una figura vestida de negro permanecía de pie en medio del bullicio, inmóvil, de espaldas a la cámara. Se me entumecieron los dedos, y un sudor frío empapó mi camisa. Uno tras otro, abrí los clips registrados, y uno tras otro, vi la misma figura. 1 de enero de 2007. Una cámara en reparación, tras haber sido alcanzada accidentalmente por un petardo la noche anterior. Justo antes de que el técnico cortara la alimentación, la cámara se tambaleó contra la pared, en la que estaba montada. Allí, de pie, perpendicular a la pared, había una figura de negro, inmóvil, de espaldas a la cámara. Tragué saliva. Los escalofríos volvieron cuando pasé el ratón, por el final del archivo. 24 de abril de 2004. La primera de todas las cámaras del edificio, montada justo antes de la salida de incendios número 1, la única vía de acceso a las plantas superiores, ya que todo el edificio estaba aún en construcción. Los trabajadores subían y bajaban las escaleras, aparentemente sin darse cuenta de que una figura de negro estaba de pie, justo después del marco de la puerta de salida de incendios, inmóvil, con la espalda pegada a la cámara. No, inmóvil no. A los pocos minutos, empezó a caminar hacia atrás, cada vez más cerca de la cámara. Presa del pánico, cerré la ventana del videoclip. Me llevé las manos a la cabeza, mientras la bilis amenazaba con subirme por la garganta. Detrás de mí, Kurt seguía hablando sobre algún clip que había visto. Parecía estar a mundos de distancia. El mundo en el que me encontraba, entonces solo consistía en ella y yo. Aparté mis manos de la cara, y volví a mirar las pantallas. Deseé no haberlo hecho. En todas las demás grabaciones que abrí, aparecía lo mismo. Todos. Ella caminaba hacia atrás. Hacia la cámara. Hacia mí. No era solo yo quien podía verla. Ella también podía verme. Entonces me planteé pedir el traslado. Empecé a perder el sueño, a perder el apetito. Pronto, la dama de negro aparecería por todas partes. No directamente ante mí. Ella no era de esa clase. Aparecía justo en los bordes de mi periferia, fuera de mi vista. En el metro y en los comedores. Incluso en casa mientras arropaba a mi sobrina para dormir. Ella estaba allí. No quería ver más. De ella, y de cualquier otra cosa. Así que al principio, empecé a vivir en la oscuridad. Evitaba la luz siempre que podía, y al principio, me pareció una gran idea. Pero entonces me di cuenta de que, incluso en la oscuridad, ella estaba presente. La oscuridad que percibe nuestro cerebro humano es simplemente la ausencia de luz. Pero ella era la ausencia de todo.
Ni siquiera la oscuridad podía retenerla. Era agotador. El hecho de que alguien te esté observando. Incómodo sería el eufemismo del siglo, y mentiría si no dijera que estaba aterrorizado hasta las entrañas. Lo que me perseguía era algo ajeno al mundo. No sabía qué hacer. Me sentía agotado. Mientras dormía, sentí que alguien estaba allí, justo delante de mis persianas. Mientras conducía mi coche hacia el trabajo, no podía soportar mirar el espejo retrovisor, porque sabía, que había otro pasajero en ese coche. Intenté hablar con ella, pero nunca me respondió. Nunca hizo nada. Y eso era lo que más me aterrorizaba. ¿Has estado alguna vez en la cornisa del último piso de un edificio? Ese miedo instintivo a caer, yo lo siento, constantemente, todo el tiempo, y era tan agotador. Estaba tan cansado. Admito que pensé en terminar con todo. Pero a ella no le gustaba eso. Un día, simplemente desapareció. Nada en mi periferia, nada en las superficies reflectantes, nada en mi armario. Incluso desapareció de las cámaras del trabajo, donde solía pasar el rato. Dejé de tener visiones de ella, de la dama de negro, pero la sensación premonitoria que traía consigo nunca desapareció. En todo caso, se intensificó. Me sobresaltaba al menor ruido, perdía el sueño por completo. Vomitaba más de un vaso de agua. Estaba vivo, pero apenas. Ahora me siento como si estuviera constantemente cayendo, temiendo el momento de golpear el pavimento, pero también temiendo lo interminable de la caída. Vivía mis días en constante paranoia. Era como si un asaltante me siguiera constantemente, esperando el momento oportuno para atacar. Mi trabajo y mis relaciones se resintieron. Me vi reducido, tanto en sentido literal como figurado, a una cáscara del hombre que era antes. Estaba vacío. Y la dama de negro se sentaba, y ronroneaba en medio de ese vacío. Así que un día decidí acabar con todo. De vuelta en la sala de control, miré las imágenes de las cámaras por costumbre, en la remota posibilidad de que la viera una vez más. No su espalda, pero la cara de la mujer, el monstruo, que me quitó todo. Primero, la normalidad de la vida. Y ahora, bueno, la vida misma. Ella no estaba en ninguna parte. Mis ojos pasaron por la cafetería, donde todo empezó. Y entonces un ruido resonó en lo más profundo de mi cerebro. El camarero dijo que teníamos ojos por todo el edificio. Me di la vuelta a la sala de control, con el corazón acelerado como un motor que arranca y gana velocidad. Ella no estaba allí. Me lo esperaba, porque, de alguna manera, sabía exactamente dónde buscar. De algún modo, sabía dónde había estado, cuando no podía rastrearla, en las imágenes de las cámaras. Fue una lucha contra mis sentidos, contra toda la sensibilidad que me quedaba. No había vuelta atrás, lo sé, pero tenía que hacerlo. Necesitaba saber, necesitaba ver. Así que miré hacia arriba.